16 de abril de 1969, el Apolo 11 surcaba los cielos de actos hacia de acciones llevadas a cabo 4 días más tarde, llegaba a su destino. Cuando hablamos Y un día de después, su arquitecto, dos podemos astronautas hacer referencia a lanzados la hacia en la novela. Muy buenas, mis queridos aventureros. Hoy nos encontramos con Jorge Ríos en un lugar emblemático en donde, bueno, vamos a ambientar un poco la entrevista. Vamos a hablar de un poco de la carrera profesional de este señor que tengo aquí a mi lado, que bueno, que es un gran investigador aquí en España y en el que ha colaborado con un montón, con otros investigadores también que seguro muchos de vosotros conoceréis seguramente. Y vamos, siempre ha estado detrás un poco en un montón de cuestiones en el tema de misterio. Y bueno, hemos venido a este lugar emblemático para preguntarles un poco cuál ha sido el trayecto de su vida, por qué se dedica a lo que se dedica básicamente, porque él lleva el programa Informe Enigma y Enigma en la Onda, en Onda Cero. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Te veo un poco tímido, ¿eh? No me gustan las cámaras, por eso suelo estar detrás de los micros, pero bueno, haremos el esfuerzo. Bueno, y tú un poco nos puedes comentar por qué te has dedicado a lo que te dedicas, y cuál ha sido un poco tu bautismo, tu punto de inflexión para que hoy estar donde estás. Mucha gente me pregunta que por qué hago lo que hago y cómo he llegado hasta aquí. Yo siempre digo que realmente no he llegado, o sea, yo ya vine así de serio, o sea, desde que yo era bien pequeño, en mi familia siempre se ha tratado el misterio, siempre habían cenas, reuniones familiares en las que se hablaba de alguna leyenda, algún lugar que había en el pueblo donde nosotros vivíamos de Barcelona, siempre ha estado en boca de todos, y supongo que el punto realmente de inflexión vino ya cuando, entre 7 y 8 añitos, mi hermano, que mi madre lo ponía al cargo de mí mientras ella trabajaba, pues en vez de quedarse en casa conmigo me llevaba a sitios de estos. Él se iba con los amigos, digamos, a hacer lo que hacían los adolescentes y yo les acompañaba. Y empezaba a entrar en estos sitios y claro, ya te empezaba a llamar la atención. Y te dabas cuenta que ahí había algo más de sencillamente las fiestas o lo que fueran a hacer ellos. Y poquito a poco diría que ahí fue cuando yo empecé a interesarme por el misterio y cuando hizo mella en mí. Yo diría que ese fue el punto de inflexión. Claro, entonces cuando tú, a raíz de esa experiencia, pues un poco empiezas a decir, ay, me gusta esto, me gusta el mundo del misterio, ¿no? Y entonces, ¿qué hiciste luego? Bueno, a raíz de esa experiencia, y como ya he dicho, a partir no solo ir con mi hermano a esos ciertos lugares, sino en casa siempre se hablaba de esto, y bueno, ibas por el pueblo y te decían, pues mira, recuerdo un lugar emblemático que ya no existe, le llamamos la Escuela El Tren, una escuela que había allí en Ripollet, en Barcelona, en el que decían que bueno, que en el pozo se habían ahogado varios niños, que al llegar la noche se encendía una vela en el torreón y que si te atrevías a entrar y abrías la tapa del pozo, llegabas a escuchar a los niños llorar o escucharlos correr por el jardín. A día de hoy sabes que son leyendas, que son historias, pero bueno, para un chaval de 7 o 8 años, aquello crea una especie de vamos a decirlo así, pues de come, de decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? A partir de ahí continúas escuchando historias hasta que finalmente, ya con entre 12 13 años, con un amigo cercano, un amigo del vecindario, decidimos hacer nuestra primera psicofonía en un monasterio que había abandonado, y aquello ya fue realmente detonante. O sea, allí a día de hoy mucha gente me dice, ¿cuál es tu mejor psicofonía? Yo digo siempre que es aquella porque quizás el ser inocente, el ser un chaval que no entiendes mucho, esa emoción con la que vas al principio, esa ya no la recuperas, pero lo que allí salió, aún sabiendo lo que es a día de hoy, no tengo una explicación. ¿Y qué salió? ¿Cómo era esa voz?
Más que una voz fue realmente, yo creo que lo que captamos fue una escena. Lo que allí se recreó fue una escena porque recuerdo que estaba la típica valla protectora, la que te ponen los ayuntamientos para que no entres en ciertos lugares. Nosotros metimos la mano dentro, dejamos un Walkman grabador, nos sentamos en los escalones de fuera. No recuerdo cuánto tiempo pasaría, si fueron 4 o 5 minutos, cogimos, rebobinamos, allí se escuchaban pasos como entraban en la iglesia, se escuchaba una voz gutural gritar, pero gritar de una manera desesperada, y lo más alarmante de todo es que no solo escuchaban los pasos de como si gente acudiera a misa, sino que se oía un piano tocar dentro de aquella iglesia, y allí no había nada. Absolutamente nada. ¿Eso está recogido en las grabaciones? Estaba, porque esa grabación desapareció. A los días volvimos a volver a grabar, volvió a salir algo parecido, pero no solo salió algo parecido, sino que cuando bajamos de aquel monte, mi vecino me llama y me dice que lo que habíamos escuchado en la grabación lo estaban escuchando en su casa, dentro de su casa. Algo que seguramente sería malinterpretado, lo que fuera, pero bueno, aquello ya te va creando una aura de misterio que, quieras o no, te da que continuar con eso. Claro, yo me imagino que con esa edad a lo mejor habrás sentido miedo, ¿no? No, miedo no, era más bien desconcierto, más que miedo era emoción. Curiosidad, ¿no? También. Sí, el desconcierto de decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? No entiendo qué son estas voces, aquí supuestamente no hay nada. Pero si realmente hubiéramos tenido ese miedo que mucha gente tiene, no habríamos vuelto a los 2 días a volver a intentar grabar lo mismo, y así sucesivamente, porque luego fui más veces a aquel lugar. ¿Y has tenido alguna influencia también en los medios de comunicación, por ejemplo, que hayas pensado, ay, pues me quiero dedicar a esto porque me gusta esta persona, ¿no? No, de hecho, yo recuerdo algún programa de Jiménez del Oso así levemente, de cuando era pequeño, nunca había seguido estos medios de comunicación, me compraba revistas Más Allá, Enigma, pues como todo el mundo, me las leía en mis ratos libres, pero sin pensar en dedicarme más profundidad a esto. Fue a raíz de varias experimentaciones que hice en la población cercana donde yo vivo, que una radio local me llamó para hacer una entrevista para la noche de Halloween, pues creían que eso podía ambientar un poquito la escena, y al acabar que me propusieron hacer un programa de radio, porque no había programas de misterio. O sea, como decimos en el misterio, aquello no fue una casualidad, sino fue una causalidad. Y ahí fue cuando nació el primer espacio que dirigí, que sigo dirigiendo, que es Informe Enigma. No era para nada lo que es a día de hoy el programa, no tiene nada que ver, ni la línea ni la forma, pero bueno, fue en ese momento cuando yo introduje el primer pie en los medios de comunicación, pero jamás yo pensé dedicarme a esto, nunca. Aquello me vino de sopetón y sin yo buscarlo. Pero no tienes ningún estudio entonces de periodismo ni nada, o eso fue posterior o algo. No, todo eso ya, o sea, periodismo no, pero el tema de reportaje todo eso lo he ido investigando, estudiando después, pero en aquel momento yo no tenía absolutamente nada, ni había escrito nunca un artículo, yo sencillamente tenía la experiencia de entrar en lugares como estos, intentar desentrañar qué ocurría dentro y tener muchísima facilidad para grabar lo que había y poder mostrarle a la gente lo que sí que realmente pasa en esos lugares. Pero luego posteriormente sí, ¿no? Estudiaste algo. Bueno, fui estudiando, pero lo que es carrera como tiene mucha gente, no. No, eso no. Y sin embargo, pues, como dicen algunos, se aprende capando, ¿no? Sí, se aprende trabajando en el terreno. Eso, por mucho que tú tengas ciertos estudios, que evidentemente te dan una base, pero si luego no trabajas en campo, no trabajas en un sitio, no podrás nunca saber del todo cómo funciona. Claro, y luego a raíz de ese programa que te ofrecieron hacer, ¿cómo surgió lo demás? Bueno, pues una cosa empezó a llevar a la otra, conoces a un contacto, con otro. Un compañero de programa, Iván Castro, me ofreció colaborar con la página Informe Insólito para contarle a la gente lo que vivía y lo que investigaba en estos lugares. Esos artículos me llevaron a la revista Mundo Misterioso a conocer a la directora y que me ofreciera también colaborar con ellos y luego capitanear el grupo de investigación que lleva la revista, donde te encargan ciertos sitios. A partir de aquí corrió la voz, se empezó a escuchar el programa, la gente cada vez hablaba más de él, hasta que finalmente llegó a Onda Cero. Y Onda Cero quiso absorber parte de ese programa, que son media hora a la semana. Y bueno, poco a poco, pues cada vez hay más proyectos a abarcar en este sentido. ¿Y en muchas de tus investigaciones has tenido alguna experiencia que te hayas muerto casi de miedo? Te digo, miedo nunca, desconcierto muchísimo de decir lo que he dicho antes, ¿sabes? No entiendo qué pasa, no entiendo qué sucede aquí. Yo recuerdo una en un hotel cerca de mi población, en San Feliz de Guíxols, que se habían captado psicofonías en las que se escuchaban niños correr, algunos dicen que reír, otros que llorar. Bueno, ahí está, es una psicofonía realmente rara y extraña,
Y fuimos convocados por un programa, por El Último Peldaño, para grabar psicofonías en directo, y justo cuando aparcamos dentro del hotel, aquello que se había registrado semanas antes en la grabadora empezó a escucharse a nuestro alrededor, sin auriculares ni nada. O sea, aquellos niños tú los escuchabas correr a tu alrededor. Luego el hotel por dentro parecía que fuera un hervidero, porque se escuchaban golpes, gritos, sonidos, una cosa realmente muy extraña. Aquello es de las experiencias que puedo decir que más me han desconcertado. Aquí donde nos encontramos ahora, estando con varios compañeros, pero yo no lo escuché, yo iba, digamos, de avanzadilla, un poquillo más adelante. Ellos sí se quedaron petrificados, y yo al final me preguntaba, bueno, ¿qué pasa? Y es que me decían que aquí en el jardín de esta casa estaban escuchando tanto una mujer como niños gritar. Esas son de las experiencias que puedo decir que me han dejado un poquito más descolocado, porque no sabes qué está pasando. Exactamente, entonces claro, te encuentras... A mí me ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando estoy en una investigación, que sustituyo como el miedo por la curiosidad. La curiosidad me puede más que cualquier otro sentimiento, ¿no? Y entonces eso es lo que nos lanza, ¿no? Y al final pues nos lleva en este camino, ¿no? Sin embargo, pues en algunas ocasiones, sí, a lo mejor nos da la sensación de que a lo mejor nos puede haber sucedido algo, hemos tenido alguna experiencia que tú catalogues como paranormal. ¿A ti te ha surgido alguna de ellas? O sea, haber visto algo, creer que has visto algo, no sé. Bueno, creer que haber visto algo cuando era un chiquillo y empezaba a entrar en estos sitios. Después de mi primera psicofonía, yo parecía que veía cosas en todos sitios, desde sombras, duendes, lo que quieras y más. Pero luego es cuando tú ya realmente vas entrando muchos, y controlas el ambiente, lo controlas todo, que vas descartando, te das cuenta que bueno, que aquello que veías era esto, aquello que veías era lo otro. Cosas realmente paranormales, pocas, como lo tiene en concepto la gente hoy en día, ¿no? Algo que realmente sea digno de mención. Cambios de temperatura bruscos, lo que diríamos termogénesis, a nivel personal sí, que te absorba la energía, encontrarme realmente fatal en un lugar y no entender por qué, y salir, encontrarme perfectamente bien. Ciertos dispositivos que dejen de funcionar, y no uno sino todos, los de todos los compañeros, que dices, bueno, el tuyo vale, pero el del otro, que vayan a ese punto y empiecen a fallar, algo está pasando ahí. Cosas de ese estilo sí, pero más alarmantes, yo a día de hoy no he tenido la suerte, y siempre digo la suerte, porque estoy deseando encontrarme con algo así que me haya pasado. Y entonces, ¿esto no te ha hecho pensar o te ha desencantado de alguna manera? Como que tantos años pues investigando el tema y que finalmente no te hayas topado con nada realmente insólito, ¿no? No me ha desencantado para nada, al contrario, ¿no? Esto es como lo que siempre se ha dicho, ¿no? La gallina de los huevos de oro. Yo creo que si al final lo encuentras, sí que te desencantará. Si esto es lo que te ayuda a seguir buscando, ¿no? Porque que tanta gente diga que pasan ciertas cosas, pues al final algo de veracidad tendrá. Y grandes investigadores y amigos les han pasado cosas realmente muy extrañas en ciertos lugares. Yo no he tenido esa suerte. Bueno, quizás con el tiempo pueda contar que realmente he vivido algo terroríficamente impactante, pero a día de hoy no, pero no me ha desanimado para nada. Yo creo que eso ha acrecentado tanto a mí como a mis compañeros a seguir buscando. Sin duda, con el tiempo, pues sí, se va convirtiendo en una afición, luego puedes vivir de ello. ¿Vives de esto realmente? No. Yo, para que la gente, claro, la gente está acostumbrada a escucharte tu voz detrás de ciertos programas y asimilan, pues no se vive de esto. Puedes tener ciertas compensaciones, una cierta ayuda, pero todo el mundo tiene su trabajo normal. Yo soy un padre que lleva a su hija al colegio, que la recoge, que hago mi vida normal, y luego tengo esto. Sí. Luego me dedico en cuerpo y alma a esto, pero mi vida realmente es una vida normal como la de todo el mundo. No sé, a día de hoy no tengo la suerte de poder vivir de esto. ¿Cuál es tu profesión? Mi profesión de trabajo de mantenimiento. No puedo decir el lugar porque esas personas no saben a lo que me dedico. Y entonces quizás eso podría crear un poquito, no porque lo vean mal, sino porque no preguntan. De esa manera yo me siento cómodo. Nadie te pregunta por el programa, nadie te pregunta por tus ciertas cosas, entonces lo dejo ahí y yo soy pues como si sencillamente me fuera de mi trabajo a mi casa y no hago nada más. Sí, claro, totalmente respetable, por supuesto. Pues nada, tenemos aquí a la figura de Jorge Ríos, que es un ejemplo de personas que hacen lo que hacen porque les nace. Y no necesita ningún rigor académico ni nada por el estilo, sino es una persona que sabe un montón de muchas cosas, y lo sabe porque lo ha vivido simplemente y ha buscado las experiencias para aprender de ello, ¿no? Y eso es lo importante y es lo que falta muchas veces, porque no todo está delante de un libro, ¿no?
Exactamente, que cuidado, que el rigor académico es muy importante y saber, tanto antes como después, que yo valoro muchísimo a la gente que se ha estudiado sus carreras y demás, pero que luego hay que meterse en campo y hay que investigar, porque hay ciertas personas que, bueno, que hablan mucho de misterio, pero hablan mucho de misterio siempre desde la parte literaria, de lo que han leído, de lo que leen en libros y tal, pero nunca pisan un sitio así. Entonces, para poder realmente saber de lo que hablas, vale que estudies ciertas cosas, pero tienes que meterte en estos sitios y tienes que vivirlo de primera mano. Que tú dirías que eres un investigador de la vieja escuela, ¿no? Por así decirlo, el investigador de campo, básicamente. El que va al sitio y experimenta por sí mismo, ¿no? Sí, eso es, tanto yo como la gente con la que trabajamos, son todos de la vieja escuela, o sea, son de los que tienen que llegar al sitio y día tras día, semana tras semana, una y otra vez, y da igual si hace frío, si hace calor, lo que sea, tienes que estar aquí hasta que finalmente obtienes la respuesta y hasta que finalmente el sitio te dice hasta aquí, porque no siempre se obtiene lo que quieres, llega un momento que hay un punto en el que no se avanza más y aquí es cuando dices ya he terminado. Exactamente, entonces, pues nada, qué decirte. Muchas gracias de verdad, Jorge, por un poquito dejarnos tu tiempo, enseñarnos el lugar este que tenemos aquí detrás, que estamos en Can Busquets, que es bueno, el lugar más emblemático, uno de los lugares más emblemáticos de Cataluña. Y ahí detrás he dejado una grabadora, a ver si cantamos algo. Bueno, difícil, con la conversación que hemos tenido, difícil, estará contaminado el audio, pero bueno, siempre hay que revisar porque a veces te puedes llevar una sorpresa. No entra dentro de, digamos, de los parámetros de grabación normal, ¿no? Esto ya estaría totalmente descartado, pero bueno, siempre hace gracia revisarlo porque a veces te puedes llevar una sorpresa y más en lugares como este. Pues vamos a ver si hay sorpresa. Pues nada, aventureros, espero que les haya gustado este pequeño programa y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.